Rogue Master es un juego en tercera persona donde manejas a tu personaje en un área enfrentando a oleadas de enemigos cada vez más poderosos. Sinceramente, no soy muy fan de este estilo de juego donde permaneces en un escenario sobreviviendo a hordas, como ocurre en la saga de Killing Floor. Aunque dicho sea de paso, tengo muchas ganas de hablar de Killing Floor 3 cuando salga. Bueno, volviendo a Rogue Master, en cada oleada aparecen enemigos nuevos que se mezclan con los anteriores. Lo interesante es que esos enemigos, que al principio representaban un gran desafío, terminan convirtiéndose en simples obstáculos gracias a las mejoras que va obteniendo nuestro personaje. Esa sensación de progreso es justamente uno de los pilares del juego. La progresión intenta mantener cada partida interesante ofreciendo nuevas habilidades y mejoras entre oleadas. En teoría, esto debería hacer que cada partida sea distinta, ya que podemos crear diferentes combinaciones dependiendo de las opciones que aparezcan. Algunas habilidades potencian el daño, otras mejoran la movilidad y otras agregan efectos especiales a nuestros ataques. Las mejoras se consiguen entre cada oleada utilizando las monedas que obtenemos al derrotar enemigos. Una vez terminada la ronda, seguimos un rastro luminoso hasta una fuente donde podemos gastar ese dinero y decidir qué arma o mejora se adapta mejor a nuestra forma de jugar. Antes de comenzar una partida, es posible elegir un arma, aunque siempre empezaremos con una versión más básica, por lo que el verdadero progreso ocurre durante esa sesión. Este sistema me llamó bastante la atención. Todas las mejoras que conseguimos desaparecen al finalizar la partida, obligándonos a comenzar desde cero en el siguiente intento. Es una mecánica muy común dentro de los roguelike y busca que cada partida tenga su propia progresión, aunque personalmente no terminé de sentir que las decisiones fueran tan importantes como esperaba. En cuanto al arsenal, encontramos las armas clásicas del género: espada corta, espada larga, martillo, mazo y algunas opciones un poco más particulares. La que más disfruté fue la estocada de jinete. Su enorme alcance permitía mantener cierta distancia con los enemigos, atacar sin exponerme demasiado y reposicionarme rápidamente antes de volver a la ofensiva. Después de probar el resto del arsenal, sinceramente nunca encontré un motivo lo suficientemente fuerte para abandonar esta arma. No porque las demás fueran malas, sino porque ninguna me ofrecía una ventaja tan clara como para cambiar mi forma de jugar. Donde sí encontré sensaciones bastante encontradas fue en el sistema de combate. Rogue Master toma muchas ideas de los juegos tipo Souls: esquivar en el momento justo, aprender los patrones de ataque de los enemigos y encontrar el instante adecuado para responder. Sobre el papel suena muy bien, pero en la práctica creo que el propio diseño del juego termina jugando en su contra. El problema aparece cuando esa filosofía se mezcla con enormes oleadas de enemigos. En un Souls normalmente luchamos contra pocos rivales al mismo tiempo, por lo que nos permite observar sus movimientos y reaccionar en consecuencia. Acá en cambio muchas veces terminamos rodeados por una gran cantidad de enemigos atacando desde distintas direcciones. En ese punto deja de importar si aprendimos sus patrones, porque la estrategia termina siendo correr en círculos, golpear cuando encontramos un hueco y rezar para que ninguna espada nos alcance mientras intentamos escapar. Lo curioso es que una vez superadas todas las oleadas, aparece un jefe que sí representa perfectamente esa idea de combate inspirada en los Souls. Tiene ataques bien marcados, ventajas para castigarlo y obliga a aprender cada uno de sus movimientos para derrotarlo. Paradójicamente, fue uno de los momentos que más disfruté del juego, porque por fin el sistema de combate parecía aprovechar todo su potencial. Sin embargo, esa dificultad también tiene un problema. Cuando jugamos en modo cooperativo, el jefe pierde gran parte de su amenaza. Al dividir su atención entre varios jugadores, el combate se vuelve mucho más sencillo y deja de transmitir esa sensación de enfrentarse a un verdadero desafío. Otro aspecto que no terminó de convencerme fue el diseño de los escenarios. Los mapas son bastante amplios, cuentan con desniveles, plataformas y zonas elevadas, pero nunca sentí que todo ese espacio tuviera una utilidad real. Esperaba encontrar elementos interactivos, eventos o situaciones que me incentivaran a recorrerlos, pero la realidad fue distinta. Para poner un ejemplo, en Twisted Metal el escenario formaba parte de la partida. A medida que avanza el combate ocurren distintos eventos
o encontramos zonas que nos invitan a movernos constantemente. En Rockmaster nunca tuve esa sensación. De hecho, la estrategia que mejor resultado me dio fue simplemente quedarme en una esquina esperando que los enemigos vinieran hacia mí, desaprovechando por completo el tamaño del mapa. Los saltos también me parecieron una oportunidad desperdiciada. En un principio pensé que servirían para escapar de situaciones complicadas o ganar algo de ventaja sobre las hordas, pero rápidamente descubrí que los enemigos recuperaban la posición mucho más rápido que el propio jugador. Al final terminan siendo un elemento más del escenario que rara vez modifican la forma de jugar. Con respecto a la dificultad, sí considero que Rockmaster es un juego desafiante. Sin embargo, hubo varios momentos en los que dejó de sentirse difícil para empezar a sentirse injusto. A medida que avanzan las oleadas, la cantidad de enemigos aumenta considerablemente y llega un punto en el que prácticamente no existe la posibilidad de enfrentarlos de manera ordenada. En lugar de analizar sus movimientos o buscar el momento indicado para atacar, la estrategia termina siendo correr alrededor del escenario esperando que aparezca un pequeño espacio para conectar uno o dos golpes, antes de volver a escapar. Más que dominar el combate, muchas veces sentía que simplemente estaba sobreviviendo, pero sí hubo algo que realmente aumentó esa sensación de frustración, fue el manejo de la cámara. Durante toda mi experiencia tuve la impresión de que el juego estaba pensado principalmente para jugar con joystick. Al movernos mientras miramos hacia los costados, la cámara intenta recentrarse constantemente, obligándonos a corregir una y otra vez. Es posible que exista alguna opción para modificar este comportamiento, pero jugando con teclado y mouse terminó siendo uno de los aspectos más molestos de toda la experiencia. Cuando intentás escapar de una horda de enemigos, los últimos que querés es estar peleando también contra la cámara. A esto se suma el apuntado automático. En enfrentamientos contra un único enemigo funciona bastante bien, especialmente durante los ataques dirigidos o contra los enemigos más fuertes y el jefe final. Sin embargo, durante las oleadas pierde casi todo su sentido. Con tantos enemigos en pantalla, fijar automáticamente la cámara sobre uno de ellos termina siendo un obstáculo más que una ayuda, ya que muchas veces necesitaba controlar libremente hacia dónde moverme y desde qué ángulo atacar. Otro punto que me dejó sensaciones encontradas fue el cooperativo. En teoría, debería ser uno de los mayores atractivos del juego, pero en la práctica nunca terminé de disfrutarlo demasiado. Por un lado, la dificultad baja muchísimo cuando jugamos acompañados. Los enemigos reparten su atención entre varios jugadores y muchas situaciones que en solitario resultaban tensas terminan resolviéndose con bastante facilidad. Incluso el jefe final pierde gran parte del impacto que tiene cuando los enfrentamos solo. El otro problema es encontrar gente con quien jugar. A pesar de ser un juego gratuito, durante las veces que entré apenas encontré unas pocas personas conectadas, por lo que muchas partidas terminaban siendo completamente en solitario. Y siendo sincero, creo que esto tiene una explicación. Rockmaster ofrece una propuesta entretenida durante las primeras horas, pero también bastante limitada. El contenido disponible se agota rápido. Solamente contamos con 5 mapas y aunque cada uno intenta ofrecer una ambientación diferente, ninguno me resultó especialmente memorable. De hecho, el único escenario que realmente disfruté fue uno con una cascada de fondo, más por la tranquilidad que transmitía el sonido del ambiente que por el diseño del mapa en sí. Esa falta de variedad hace que las partidas empiecen a sentirse muy parecidas entre sí. Las oleadas cambian, los enemigos aumentan y nuestra estadística mejora, pero la estructura del juego prácticamente nunca se modifica. Y creo que esa monotonía termina siendo uno de los principales motivos por lo que la comunidad no consiguió mantenerse activa con el paso del tiempo. Después de varias horas jugando, la sensación que me dejó Rockmaster fue la de un juego con buenas ideas, pero con una ejecución que nunca terminó de convencer. El combate intenta tomar inspiración de los Souls, pero las enormes oleadas de enemigos hacen que muchas veces esa filosofía deje de funcionar y todo se reduzca a correr en círculos esperando una oportunidad para atacar. Los mapas son grandes, pero rara vez aprovechan ese espacio para ofrecer situaciones interesantes. Las armas no me dieron motivo suficiente para experimentar y la progresión termina siendo demasiado limitada. A esto se suman algunos detalles que terminaron resaltándole aún más puntos negativos a mi experiencia. La cámara, el apuntado automático pueden resultar frustrantes, especialmente jugando con teclado y mouse. El sistema de peso y armadura me parecieron poco claro,
Y el cooperativo, que debería ser uno de sus mayores atractivos, pierde gran parte del desafío, además de verse afectado por una comunidad muy pequeña. Eso no significa que todo sea malo. El juego tiene un buen apartado sonoro, el impacto de los golpes transfiere fuerza, las animaciones son fluidas y algunos escenarios como el de la cascada consiguen crear una ambientación muy agradable. Sin embargo, para mí esos aciertos no alcanzan para compensar una jugabilidad que termina volviéndose repetitiva demasiado rápido. Al final, Rockmaster me dejó con la sensación de que tenía el potencial para ser mucho más de lo que terminó siendo. No creo que sea un juego terrible ni mucho menos. Simplemente siento que muchas de sus ideas nunca llegan a complementarse entre sí. Si disfrutás de los juegos de supervivencia por oleadas y tenés un grupo de amigos con quien jugar, probablemente puedas sacarles varias horas de diversión. Pero si, como yo, buscas una experiencia que constantemente te sorprenda o te motive a seguir jugando, es muy probable que después de unas partidas empieces a sentir la repetitividad del juego. Y bueno, hasta acá llegamos con el video. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete si todavía no lo hiciste y contame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo video. Chao.